Una de las preguntas que la gente se hace es ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite este tipo de pandemias? Si se supone que Dios es un Dios de amor, Dios bueno. es un Dios bueno, Yes. no es un Dios que le gusta el sufrimiento humano. Pero lo vemos desde estudios. Somos seres gregarios, como le llaman, ¿no? Somos seres que necesitamos de otros para subsistir, para seguir subsistiendo, porque no solamente necesitamos lo físico, sino tenemos necesidades más profundas. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un episodio más del podcast. Ya estamos más o menos como en el episodio número 39. El día de hoy tenemos como invitado a alguien pues muy especial para nosotros, para la familia. Eliel, bienvenido a tu podcast. No, muchas gracias. Estoy súper contento de estar aquí y compartir este tiempo. Para mí es un gustazo, la verdad, un honor y disfrute sobre todo. No, muchas gracias. El día de hoy pues traemos a Eliel González, como les comenté. ¿Quién es Eliel? Pues Eliel es parte de la familia, es primo. Aparte de esto, Eliel pues es esposo de Ilse, papá de Esteban, papá de Liz. Es aparte pastor, asociado en la Iglesia de Dios Central, Templo Central. Es también pastor de jóvenes en un lugar llamado Anexo, que ya ahorita vamos a comentar que es el famoso Anexo, ¿no? Ajá. Y aparte él da clases en un estudio de teología llamado Instituto Atkinson, ¿no? Eliel, pues bienvenido. El día de hoy vamos a estar hablando de algo que a lo mejor nos cautivó mucho. Esto fue y cambió drásticamente la historia de la humanidad, así literalmente. Todos conocíamos la vida de cierta manera, estábamos acostumbrados a vivirla de cierta manera, pero sucedió un evento por allá del 2019. ¿Qué evento? No sé si se enteraron, ¿no? El COVID. Yo creo que todos se enteraron de esto. Fue algo que nos vino a cambiar la vida a todos. Pero vamos a darte la oportunidad, Eliel. ¿Cómo te tocó a ti vivir la pandemia del COVID-19? Fue un cambio de vida en muchos sentidos porque, pues, primero, después de más o menos 3 años de casado, que ya medio agarrándole el rollo a eso, ¿no? Al matrimonio, pues decidimos tener un hijo. El 19 quedó embarazada mi esposa, por obra del Espíritu Santo y por obra también humana. Claro. El punto es que en marzo, ella nació en febrero, el 5 de febrero del 2020. Entonces dan el lanzamiento de que todo se iba a cerrar en marzo, 16 de marzo del 2020, aquí en México, ¿no? Y yo siempre digo que mi esposa tenía una pandemia más que todos. Una cuarentena más que todos. Sí. Porque tenía los 40 días de mamá e hija. Se cumplían más o menos el 5 de febrero, sácale pluma, más o menos el 15, ¿no? Se cumplían los 40 días. Iba a salir cuando se lanza todo esto y a encerrarnos todos. Entonces, creo que a todos nos pasó igual, ¿no? Encerrarnos, para nosotros incluso fue algo más allá porque incluso vivir con una pequeña, ¿no? Una niña y con pues tanto aprendizaje enfrente, que tener tanto que aprender y a la vez aprender a vivir en casa encerrados, que para mí es súper complicado estar encerrado, no puedo. Creo que todos, ¿no? Pero unos más que otros. Y poder aprender a vivir ahora ya con una bebé, ¿no? Y complicado en el sentido de que no podíamos estar al aire libre tan seguido. Pasear. O al aire libre sí, pero había muchas restricciones, que obviamente algunos por cuestiones de trabajo, de que tenían que, si no se morían de COVID, se morían de hambre, ¿no? Sí. Entonces tenían que salir y bueno, toda una situación en ese sentido, pero a algunos sí nos tocó estar en casa encerrados, o por lo menos a todos nos pasó que había cierto encierro, cierta alejamiento, es el punto, ¿no? Como alejamiento de todo lo que normalmente hacíamos, lo que normalmente vivíamos, lo que normalmente teníamos,
como que se nos fue arrebatado. Sí, fíjate, a nosotros en la parte, viendo la parte, ¿no? de médico, también fue algo crítico porque nos tuvimos que separar de la familia. No sabíamos, era un virus nuevo, era algo que pues nadie conocía, no sabíamos cómo se trataba, cómo se dispersaba. Teníamos una idea que era a través de las gotitas de fluch o gotitas aerosoles principalmente, pero sí nos empezó a crear, y yo creo que a todo el personal médico. Recuerdo muy bien el primer paciente que llegó de COVID al hospital donde yo laboro, y sí fue como que, híjole, ya nos llegó. O sea, lo que veíamos muy lejos allá en China, el verlo ya directamente, cómo entraban, así como lo mirábamos en la televisión, y decíamos, no creo que llegue aquí. Y nos llega, y eso empieza a crear en nosotros, hablando del personal de la salud, una incertidumbre de qué va a pasar. Luego nos encierran a nosotros, a los médicos, nos separan, nos dicen, ¿sabes qué? Hay una oportunidad para que ustedes estén en un lugar apartado porque no sabemos que van a infectar a su familia y pues los ocupamos a ustedes porque son los que van a salvar la vida de las demás personas. Exacto. Entonces a nosotros nos fue creando una crisis, una inestabilidad. Entonces ese es el tema que traeremos el día de hoy, la inestabilidad post-COVID, porque esto no nada más vino y mató a millones de personas. México murieron muchísimas personas, pues en todo el mundo ni se diga, ¿no? Entonces, para mucha gente fue un cambio muy radical. Gente que tenía problemas ya de tipo psicosocial, de tener a lo mejor que estar con otras personas y que de repente le quitan a todas las personas, fue creando una serie de eventos, ¿no? En estas personas. ¿Cómo lo ves tú por ese lado? Creo que el hecho del encierro a lo mejor suena como hacerte el mártir, ¿no? Porque muchos perdieron la vida o perdieron familiares cercanos y todo lo que se vivió en ese sentido, ¿no? Yo creo que estamos ante una situación histórica sumamente grande y por ser grande y mundial compleja también, en tanto desde el fondo, es decir, desde dónde viene, por qué y todos los estudios que se tienen que hacer al respecto, hasta todo lo que impacta, que yo creo que los impactos de la pandemia en sí, de la enfermedad, de la situación, todavía no los hemos superado. Sí. Y no sé cuánto tiempo va a tener que pasar para inclusive hay algo que se llama COVID crónico, ¿no? O sea, dentro de la parte médica, y nada más médica de enfermedad, de que me siento mal, cansancio, personas que quedaron paralizadas y otro sinnúmero de complicaciones que trae COVID. También la parte emocional, la parte de la mente, la ansiedad, la depresión que esto vino a generar, separación de familia, o sea, un montón de cosas que, pues, la verdad estuvo muy pesado y sigue estando pesado. No sabemos todavía el impacto hasta dónde está llegando esto, ¿no? Sí, a eso era lo que iba, ¿no? Creo que como lo hacemos humanamente, ¿no? Lo que tenemos más tangible es a lo que atendemos. Y creo que los médicos hacen una excelente labor en ese sentido, en la parte física, obviamente. Y que repercute, obviamente, también en lo emocional, ¿no? Somos integrales. Claro. Entonces, no podemos separar una cosa de la otra. Pero, pues, lo primero que atendimos después o sea, en el COVID fue, obviamente, la cuestión física, todo lo que conllevaba. Y está bien, creo que es así como se debía hacer. Pero dejamos de lado un poquito lo emocional porque no se ve tanto. Incluso como dices, ¿no? Proponerle a un médico ahí, te vas a separar de tu familia, te vas a encerrar aquí. Pues no me imagino el impacto que tuvo mentalmente, ¿no? Sí. El impacto que tuvo en emociones. Y de hecho los expertos hablan de y precisamente de eso, de una crisis pospandémica en ese sentido, en el sentido emocional. Y obviamente en el sentido espiritual, ¿no? Que a veces algunos no le pueden dar lenguaje al sentido espiritual porque como que se les escapa más de las manos, pero lo emocional va muy ligado con lo espiritual, tienen mucho que ver, es algo intangible, que después, bueno, podríamos hablar mucho filosóficamente en ese sentido y teológicamente, pero definitivamente que repercutió, ¿no? En emociones, y repercutió en el espíritu, hay algo que se movió. Y hay muchos estudios al respecto, ¿no? De que hay mucha depresión, ansiedad, problemas de estrés,
etcétera. Y aunque hay muchos estudios y siguen saliendo estudios y todavía estudios están en proceso porque esto está pasando ahorita, yo como pastor, viendo directamente a las personas, trabajando en, hey, ¿cómo estás? En su corazón, básicamente, claro, en su mente, en su alma, en su espíritu. Esto ha sido como que muy, muy, muy palpable, el hecho de, hey, estoy pasando problemas de ansiedad, cosa que antes de pandemia no las tenía o no era igual, no recuerdo haber tenido una crisis de ese tipo, o crisis incluso, ¿no? Crisis de ansiedad tal cual, crisis en esa situación espiritual, alma, etcétera. Entonces sí estamos ante una pandemia ahora de enfermedad mental o de crisis de salud mental, como le llaman los expertos, ¿no? Y yo me atrevería a decir crisis de salud espiritual, que también va a repercutir después o está repercutiendo, creo ya, en lo físico, como decía yo, por ser seres integrales, ¿no? Claro. Fíjate que pasó algo también muy, muy curioso, algo muy extraño. Y esto no nada más hablando para las personas que somos cristianos o que creemos en Cristo. Hablando en general, en todas las iglesias se cerraron las iglesias como tal. Mucha gente, el creer en alguien como Dios, que creemos tú y yo, a lo mejor otras personas creen en otros seres, pero igual se congregaban en alguna iglesia como tal. Yes. Entonces, eso les vino a pegar en la parte emocional. Sabemos que íbamos a la iglesia, el ir, estar, congregarnos en un lugar nos ayuda a estar con las personas que creen en lo mismo que nosotros creemos, que estamos en contacto con Dios de ahí. O sea, sabemos que siempre, ¿no? Pero la iglesia era un punto crítico, un punto especial para que la gente también descargue parte de sus emociones, ir a descansar, que es una de las cosas que se debe tener en la iglesia. Entonces, ¿cómo viste esa parte desde que cierran la iglesia? ¿Crees que hubo un cambio para las personas que creen en Dios a partir de esto? 100%. Incluso, pues, se da el cierre de lo que se le considera actividad no esencial. Sí. Esa frase, esa frase que se oyó mucho en ese tiempo, ¿no? Cerrar actividades no esenciales. Que también, ¿no? ¿Cómo defines esencial, etcétera? Lo que es esencial para ti, a lo mejor no es esencial para mí, pero no significa que no lo sea, ¿no? Exacto, desde la perspectiva de salud. A lo mejor, o sea, se entiende, ¿no? Sí, por salud, de no tener el contacto de saliva, básicamente, y etcétera. Pues, obviamente lo cierras eso y lo haces por cuidar, proteger, 100%. Es todo un tema ese, ¿no? Pero también definitivamente creemos que la parte... y lo vemos desde estudios. Somos seres gregarios, como le llaman, ¿no? Somos seres que necesitamos de otros para subsistir, para seguir subsistiendo, porque no solamente necesitamos lo físico, sino tenemos necesidades más profundas. Nuestro mismo raciocinio nos llama a eso, ¿no? A necesidades más profundas, a simplemente compartir. O sea, el hecho que estamos haciendo precisamente, compartir pensamientos, ideas, etcétera, es necesario para el ser humano. Entonces, creemos que como iglesia somos el cuerpo de Jesús, ¿no? El cuerpo de Cristo. Y al ser el cuerpo de Cristo es necesario también para la supervivencia, para el desarrollo, para el crecimiento, para el desarrollo espiritual. Es una parte esencial precisamente. Entonces, al cerrar eso, pues te pierdes de algo importantísimo, que es el como le llaman, congregarse, que es el hecho simplemente de estar juntos, poder tocarnos, vernos. Incluso en la escritura se le da un peso al, hey, pon tu mano y va a sanar. O sea, ya hay una relación en pon tu mano, va a sanar, habla, di, la fe viene por el oír. Todo tiene que ver con ese acercamiento. Y obviamente había dudas, ¿no? De cómo va a ser en línea. Y nos fuimos todos en línea, así como nos fuimos en trabajos, en escuelas, etcétera. En la iglesia también. Nos fuimos en línea y decimos, bueno, creo que podemos atacar la necesidad de estar juntos a través de los dispositivos, ¿no? Y obviamente suplió hasta cierto punto, pero era como una curita, ¿no? Ante
era ponerle una curita a un boquete que teníamos en el cuerpo. O sea, sí ayudaba, pero muy pronto entendimos que necesitábamos estar cerca. Entonces, eso precisamente, ese alejamiento, ese separarnos, ese ya no estar juntos, el donde 2 o 3 están reunidos, ahí yo voy a estar, se perdió. Todavía, o sea, obviamente creemos que lo de en línea funciona. Sí. No queremos, pues sí, despreciarlo para nada, pero funciona hasta cierto punto. Necesitamos el tocarnos, el estar cerca, el hablarnos, el escucharnos, etc. Entonces, creo que eso precisamente es también lo que devino en estas enfermedades mentales que hay ahorita, en estas crisis que hay ahorita, en esta cuestión espiritual que hay ahorita de, pues sí, de crisis, ¿no? Sí, por ahí comentan que la crisis siempre nos debe llevar a una reflexión, buena o mala. En este caso, nosotros somos vulnerables y a lo mejor nos creíamos intocables, nos creíamos que nada nos iba a pasar. Uh-huh. Cuando llega pandemia y empieza a cambiar drástica totalmente la actitud hacia otras personas. Antes, ¿cómo llegábamos? Llegábamos, saludábamos, un abrazo y muy alegres, muy contentos. Sí. Al traer cubrebocas, traer caretas, uh-huh. al como comentas, ni siquiera la mano de hola, ¿cómo estás? Yes. Vamos a de lejos, aprendimos todos a saludar el puño. O sea, fue una serie de cambios que sí empezó a afectar el trato humano, porque uh-huh. necesitamos estar con otras personas. Entonces, el hablar de este tema es importantísimo porque me ha tocado ver inclusive en las generaciones nuevas, en los jóvenes nuevos, y tú que estás a cargo de jóvenes, uh-huh. pues mejor tú cuéntanos, ¿no? Porque yo puedo decir muchas cosas, pero a ti como experto de estar ahí, como pastor de jóvenes, ¿cómo viste el cambio ahí de pandemia, ¿no? Lo que pasó. Sí, que de hecho, ¿no? Te dije, tengo una historia detrás. Bueno, Anexo es un movimiento de jóvenes de la Iglesia Central. Es el grupo de jóvenes, básicamente. Lo decimos movimiento porque la idea es que no esté encerrado, sí. sino que es un espacio abierto, que todos son bienvenidos, ¿no? Le llamamos Anexo porque en la Iglesia Central enseguida porque se demolió un lugar que se le llama Anexo, ¿no? Sí. Y ahí es donde se reunían los jóvenes en el lugar de Anexo. Y ya vimos en ese momento de darle identidad al grupo, etcétera. Vimos, bueno, nos juntamos en el Anexo y por ahí nació la idea de ver, pues, ¿qué significa? Claro. O sea, entre buscar tanto, ¿qué significa? Y Anexo significa algo que no era parte, que empieza a serlo. Así como un documento, ¿no? Que no era parte, pero ya empieza a ser parte del documento y ya no se puede separar el documento anexo, que le da sentido también y cambia un poco al documento original. Esa es la idea, ¿no? Como gente que no era parte, es parte y puede nutrir. Sí. El punto es que así nos pusimos Anexo Hermosillo. Y entonces empezamos a subir fotos en redes y se veían muy bien los chicos ahí, ¿no? Súper guapos, alabando a Dios y así, uh-huh. y conviviendo, compartiendo. Sí. Y nos envían mensajes, mucha gente de, hey, ¿dónde está su anexo? Que ves que a los centros sí, de rehabilitación, de un tiempo para acá les empezaron a llamar anexos más sí. como ya así tal cual los titulan, ¿no? Sí, antes era puro centro de rehabilitación. Centro, exacto, sí. Centro. Y ahora es anexo. Entonces nos llamaban en redes de que, oye, ¿dónde está su anexo? Porque los jóvenes que están ahí, sus jóvenes se ven súper bien, nos decían, ¿no? Se ven súper bien, quiero meter a mi hijo con adicciones ahí. Y claro, ¿no? También es un lugar para gente adicta en todo sentido, claro, es un lugar para eso. Pero siempre sacábamos cura de eso, ¿no? Del anexo. Sí. Y por eso le cambiamos a ANXO, pero tiene ese sentido, o sea, un lugar donde gente puede llegar y ser transformada, ¿no? Ese es el punto. Un lugar donde puede ser transformada y a la vez donde puede ser parte de algo más grande.
Esa es la cosa. Ser parte de algo más grande, que es lo que necesitamos y es lo que predicamos, ¿no? Sí. Tú necesitas a Cristo Jesús en tu vida y eso es algo más grande, mucho más grande incluso de lo que podemos llegar a pensar o a definir. Entonces, trabajando ahí con jóvenes, no sé, recuerdo a una muchacha que se acerca y me dice, hey, tengo un amigo que ya me habla de quitarse la vida, ¿no? Entonces, por favor, ve y, o sea, necesitamos que alguien lo ayude, ¿no? Y sí, básicamente la cuestión esa era como un caso entre un mar de casos. Porque ya que te ibas con cada uno a platicar, hey, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Qué sientes? No sé por qué, pero ahora me siento como que no tiene sentido esto, ¿no? Sí. Ahora siento que no tiene rumbo mi vida, como que le he perdido el gusto a esto. Ya no veo por qué seguir aquí, por qué seguir existiendo, para qué seguir luchando. Porque todo es cíclico y todo este mar de ideas, ¿no? Que sí, que vienen de precisamente alejarse, de aislarse, de estar lejos los unos de los otros y de dejar de compartir y en ese sentido también de recibir, ¿no? Yo sé que hay esta idea, ¿no? De que la espiritualidad es individual, la famosa frase de que la salvación es personal, pero aún así en la escritura hay muchos indicios de que, o siempre en la Biblia está que la salvación es comunitaria también, o sea, que la iglesia forma una parte indispensable para seguir creciendo, para seguir desarrollando. Entonces, regresando al punto del ya platicando con muchos, era eso, ¿no? No le hallo sentido a la vida, no veo hacia dónde va, me siento así, he tenido crisis de ansiedad y que ansiedad es básicamente ver el futuro como algo incierto y tenerle miedo a lo que pudiera venir en el futuro, ¿no? O depresión, que es de totalmente algo negativo, sí, claro. de estar pesado, ¿no? Y no estar ligero, no estar libre, y en ese sentido es como una esclavitud, porque no te sientes libre. Entonces todo ese cúmulo de cosas viniendo a los hombros de personas, y no solamente en jóvenes, pues ya después me di cuenta que no solo en jóvenes, sino también en jóvenes adultos y a lo mejor en adultos también, en esta situación, ¿no? de ansiedad, es que no sé para dónde va el negocio, no sé si va a funcionar, no sé si a pesar de que pudieran estar bien los negocios, todavía tener mucha incertidumbre, y creo que viene eso de sentirse solo. Y ese es el punto, ¿no? Estamos en un mundo muy globalizado, muy cercano aparentemente a través de redes, sí, pero a la vez muy alejado, muy solitario. Estar en un mar de gente y sentirte solo. Sí. Es lo que a muchos le pasa, lo que definen mucha gente que se abre, ¿no? Todavía no se explica qué fue lo que pasó. O sea, si fue el virus como tal, las personas que se llegaron a infectar y que esto haya generado un problema en la mente de la persona para agudizar el problema de ansiedad, de depresión, o fue el virus más el aislamiento. De hecho, a los niños que nacieron transpandemia le llaman. ¿Qué significa? O sea, que esos niños no convivieron con otros niños, no se enfermaron como se enfermaban con otros niños. Yo me acuerdo, o sea, chiquito jugabas en la calle, sí, en la tierra, entonces convivías con otros niños. Y ahora dicen, es que mi hijo antes no se enfermaba, llegan al hospital. Sí, porque fue una época en que estuvimos completamente alejados de los demás. O sea, convivíamos con nuestros propios virus, bacterias, hongos, etcétera, ¿no? Entonces... bacterias familiares, ¿no? Exacto, todas. Sí. Nadie sabe y no se ha explicado todavía. Hay muchos estudios y como lo comentan, yo creo que va a empezar a salir un chorro de estudios más de cómo ha afectado la mente de la persona. Pero sí, es increíble cómo se acercan con nosotros al área de urgencias a pedir ayuda. Antes, y la verdad, yo tengo 12 años trabajando en servicio de emergencias. No recuerdo, la verdad, que hayan llegado tantos jóvenes, adolescentes, inclusive niños, ya con ideas suicidas, que no le encuentran sentido a la vida.
A los 8 años yo no le encontraba sentido a la vida si se me perdía un tazo o no. Y ahora están pensando en el futuro, qué van a hacer a los 8 años. Yes. Y, o sea, todo eso es algo muy crítico, ¿no? Y que no sé, no se ha entendido todavía. Sí, sí, como dices, ¿no? A lo mejor yo se lo adjudico en mi experiencia a lo mejor al aislarse. Pero sí, no sabemos en sí todo lo que está detrás, ¿no? Y a lo mejor no por ser conspiranoicos ni nada por el estilo, ¿no? Que bueno, nunca descartamos nada, ¿no? Sí. No descartamos nada ni tampoco aseguramos algo, exacto. Hay que estudiarlo, hay que verlo, hay que profundizarlo, pero así tangiblemente o cercanamente sí vemos mucho esa crisis, es precisamente esa crisis post-pandémica. Yo veo una pandemia después de la pandemia, incluso después de aquellos que se enfermaron, incluso aquellos que perdieron la vida, que definitivamente eso es pues una tristeza fuerte. También, aparte de eso, algo emocional y espiritual, como algo en el aire pesado, sí, que con discernimiento o aquel que me entiende como pentecostal, sabes que algo está en el aire, algo que pesa, algo que está ahí, que precisamente trae todas estas consecuencias negativas, ¿no? Como eso de los pequeños, incluso pequeños, batallando con ese tipo de pensamientos, que tú dices, ni siquiera se te venía a la mente, ¿no? O sea, tú no disfrutabas la vida, y no se te venían a la mente ese tipo de cosas. sí. Creo que nos hemos perdido de vivir incluso. Sí. O sea, hemos dejado de disfrutar, vivir y estar uno al lado del otro y tocarnos en el sentido de estar cerca, ¿no? Sí, claro. Entonces sí, yo pienso que hay una gran necesidad pastoral y de discipulado, ¿no? Precisamente de discipulado, de acercamiento, de estar ahí. Como que después de esto, porque antes y digamos durante, si quieres, estaban las personas que veías así, ¿no? En pantallas, que veías como que en lugares con un montón de seguidores, por ejemplo, y decías, wow, quiero aspirar a hacer eso, ¿no? Quiero estar ahí, quiero aspirar a grandes cosas. O cómo me gustaría que esta persona fuera o seguíamos a personas, así es lo que quiero decir. Pero ahora hay una necesidad de gente cercana, discipulando a otros cercanamente, ¿no? Y obviamente una persona no tiene la capacidad de discipular así de esa forma tan cercana a cientos o a miles. Entonces, en ese sentido, tiene que haber una transformación incluso en la manera de ver la pastoral, en la manera de ver cuál es el trabajo de la iglesia, ¿no? Que el trabajo de la iglesia va a ser eso, de acompañar, de estar cercano, de tener precisamente eso, ese acompañamiento, esa el cercanía. Apoyo, pues. El apoyo, justamente. Hay una palabra que se le pone al Espíritu Santo, que es el Consolador, se le tradujo, ¿no? En español. Una traducción como que a veces no alcanza a decir todo lo que hay detrás. En el original es Paracletos. Paracletos al Espíritu Santo. Y Paracletos es la idea de... es una palabra griega de 2 raíces, para y kaleo, que es estar al lado de alguien hablando. Para es al lado de, parado al lado de, y kaleo es hablar, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo hace eso en nosotros, es el consolador. Es decir, es el que está a nuestro lado y no solamente nos consuela en momentos difíciles, que a veces con eso resumimos la palabra, sino que va a nuestro lado guiándonos, va a nuestro lado para desahogarnos, va a nuestro lado para simplemente estar cerca y no sentirnos solos, que es lo que trae todas estas situaciones, todos estos problemas. También la iglesia está para hacer ese trabajo, ¿no? Que justamente teológicamente nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿En dónde empieza la iglesia y dónde empieza el Espíritu Santo?
Y yo creo que es una cosa de algo... Conjunto. Es un conjunto y están siempre ligados, ¿no? Claro. Tanto el Espíritu Santo como la iglesia. Y la iglesia hace como visible, tangible la obra del Espíritu. Y bueno, necesitamos a esos paracletos, ¿no? No solamente en el Espíritu Santo, sino aquellos impulsados por el Espíritu, sí. Para estar al lado de, acompañando, cercanos, discipulando, que siendo un maestro, ¿no? Esa es una gran necesidad que tenemos hoy en día, que lo perdimos en pandemia y obviamente estuvimos encerrados en casa con nuestra familia, pero seguramente muchos no me dejarán mentir que aún estando encerrados con familia, no sé qué pasaba, que incluso ahí mismo nos aislábamos, ¿no? O sea, incluso perdimos la oportunidad. Algunos sí la tomaron, ¿no? De estar más cercanos, de convivir. Por ejemplo, yo, gloria a Dios, pude estar más cerca de mi hija, poder disfrutarla, ver cómo crecían sus pestañas incluso, ¿no? Ya le crecieron las pestañas un poquito. Pero aún así, no sé, hubo algo en el aire precisamente que hubo esta lejanía, el separarnos unos de los otros, incluso estando en el mismo espacio, ¿no? Sí, y mucha gente, yo creo que el ver la muerte tan cercana, ver la muerte de familiares, yo creo que todos tuvimos a alguien cercano, conocido, que perdió la vida a causa de COVID. Puede ser también que las personas hayan sentido una desesperanza. Se escucha pues, muy, muy común que la gente diga, pues, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que muera tanta gente? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familiar? ¿Por qué a mi papá? Ahora, si tienes todo el sentimiento de desesperanza, tienes el duelo de un familiar, sientes que puedes perder la vida y aparte hay una iglesia cerrada donde no cuentas con el apoyo, pues creo que todo se cierra en un círculo y la persona pues empieza a alejar. ¿Les tocó a ustedes ver gente que se ha alejado de la iglesia por esto? Sí, 100%. Mucha gente... pues obviamente tuvimos que encerrarnos y al encerrarnos buscamos todas las maneras por estar cercanos. Obviamente por medios electrónicos principalmente. Pero después veíamos como que, por ejemplo, ¿no? En las mañanas teníamos tiempo a través de Facebook Lives, por WhatsApp, estar cercanos, sí. Como están orando unos por otros. Pero siempre vimos, o muy rápido, vimos cómo no era suficiente. Y bueno, por ejemplo, en Facebook Live, al hacer las transmisiones, veía ciertos números, ¿no? Y era muy imposible medir que todos estuvieran, claro. ¿No? Era imposible medir que todos estuvieran ahí. Uno lo hacía, pues, por fe, ¿no? Tal cual, de sí. Que lo voy a hacer, creo que es lo que me toca hacer en este tiempo. A ver, esperando que le caiga a alguien. Sí. Pues vimos que mucha gente se aisló. Y hubo también muchas situaciones que creo yo que tenían que ver con eso. Y al momento de regresar, ya la gente, muchas no regresaron. Sí. Fue como que el momento, la excusa perfecta para aparentemente no lo necesito o no sé realmente qué pasó en el corazón de algunos que no regresaron. Pero yo pienso es eso, ¿no? De que a lo mejor no lo necesito tanto en el fondo, ¿no? O sea, no darse cuenta de realmente lo que lo necesitaba. Me siento bien solo. Afuera. Aparentemente, sí, ¿no? Exacto. Pero no te das cuenta que por debajo, a lo mejor inconscientemente, está ahí algo que está latiendo y hubo tantos problemas. Ya después nos enteramos de gente que no estuvo o que no regresó y ver sus vidas totalmente perdidas, sí. Uh-huh. Tristemente, ¿no? Y ver sus fotografías nada más y verlos incluso sí. Presencialmente cabizbajos, sin esperanza, incluso, ¿no? Es lo que veíamos en sus rostros. Una de las preguntas que la gente se hace es ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite este tipo de pandemias? Si se supone que Dios es un Dios de amor, bueno. Es un Dios bueno, yes. No es un Dios que le gusta el sufrimiento humano. Pero, ¿qué le responderías como experto en esta área? Sí, a esto, tanto teológicamente como filosóficamente le conocen como la teodicea del mal. Es decir, ¿de dónde viene el mal si Dios es bueno, no? Y otras filosofías o religiones
Por eso tienen el yin yang, ¿no? Como Sí. que es el bien y el mal están juntos siempre. Pero, y es una pregunta teológica que involucra un montón de tanto investigación e historia. Pero una de las formas que yo he visto, incluso reflejados en la Escritura, en el Génesis se nos muestra, ¿no? En el Génesis, básicamente, Dios crea al ser humano y vio Dios que era bueno, que era muy bueno, bueno sobremanera, súper bueno. Y al crearlo humano, también lo creó con voluntad, con la capacidad de decidir. Entonces, si no tuviese la capacidad de decidir, no seríamos humanos precisamente así tan fácil y tan sencillo. No sé qué seríamos. Algunos dicen, la señalan como robots, ¿no? Exacto. Robots y con inteligencia artificial sabemos que a lo mejor nos ayuda para hacer tareas en casa, pero nunca va a suplir al humano, ¿no? Un robot. El punto es que creó humanos y al crear humanos los creó con decisión. El Génesis lo muestra con el árbol del bien y del mal y todos los demás árboles en el huerto, ¿no? Incluso una vez tengo una experiencia incluso sobrenatural en ese sentido. Porque yo me hacía la misma pregunta cuando tenía 17, 18 años. Estaba muy trabado con esa pregunta, ¿no? ¿Por qué? Mi pregunta con Dios era, ¿por qué si sabías que el humano iba a elegir el árbol? Porque tú sabías, el árbol para perderse. El bien y el mal. Sí, y para perderse, para morir espiritualmente y separarse de ti. ¿Por qué lo pusiste? Entonces, en una de esas crisis existenciales con esa pregunta, porque creo que tenemos crisis de preguntas así, claro. Dios me llevó un libro. Tenemos un librero ahí en mi cuarto. Teníamos, pues, en mi tiempo de soltero. Y cuando vivías en casa de papá. Ajá, ¿no? Y mi mamá tenía muchos libros y no sé, fue un empuje de, hey, agarra este libro, así, agarra este libro. Y spoiler, no fue la Biblia en sí, pero Dios me llevó un libro porque fue así, agarra este libro. Y, simplemente lo agarré y empecé a hojearlo y en la primera página, decía como esas tipo citas cortas, ¿no? Que tienen los libros al principio. Decía literalmente, a veces nos preguntamos por qué un Dios bueno puso un árbol, puso ese árbol en medio del huerto. Así tal cual decía mi pregunta, la decía el libro. Tú tenías. O sea, increíble. Todavía me acuerdo de ese momento, ya fue hace unos añitos. Y me acuerdo de esas veces que te encuentras ante algo impresionante y que tu cabeza como que empieza, tu corazón empieza a bombear más fuerte, ¿no? Sí. Y tu cabeza se siente por estar impresionado. Y decía tal cual eso. Entonces nos preguntamos por qué Dios puso el árbol en medio. La respuesta es que lo hizo por amor, ¿no? Por amor. Y la Escritura muestra que Dios es amor. Y en ese amor, pues nos da la capacidad de decisión. Nos da la capacidad de decidir. Y pues nosotros decidimos el mal, simplemente. Es lo que hizo Adán, ¿no? Y es lo que hacemos. Decidimos por el mal. Y yo creo que eso abrió la puerta a todo lo que el humano tiene de problemas. Precisamente esa decisión, porque lo decidimos y lo decidimos una y otra vez. Y muchos nos topamos con un momento de decisión en nuestra vida y decidimos hacia el mal. Decidimos hacia el mal. Continuamente decidimos hacia el mal. Dios siguió a nuestro lado porque precisamente es un Dios de amor y siguió a nuestro lado, siguió junto con nosotros. Pero en base a nuestras decisiones, pues decidiendo hacia el mal, que fue un problema nuestro de decisión, pues tenemos ahora todo este cúmulo de cosas que tenemos que enfrentar, ¿no? Entonces yo lo llevo a que tenemos que ser responsables, tomar responsabilidad como seres humanos. Queremos responsabilizar a Dios de lo mal que está pasando y claro, ¿no? Creo que
podemos decir, pues Dios tiene cierta responsabilidad, ¿no? Claro, Dios la tiene y creo que Él toma la responsabilidad que le toca, pero nosotros tenemos que tomar la nuestra, la decisión que nos toca a nosotros, la responsabilidad que nos toca a nosotros de no decidir ya por el mal, sino decidir precisamente por el bien. Tenemos los dos caminos. Hijo mío, decide por el bien, te recomiendo el bien porque te va a ir mucho, mucho mejor. Entonces, yo creo, al final de cuentas, todo lo creado, todo lo hecho por Dios es santo, es bueno. Porque así lo definió Dios. Y vio Dios que era bueno, o era santo, provenía de Él. Entonces yo no creo en sí que haya algo como totalmente malo en sí, sino me explico, es lo santo, lo bueno, y también está lo corrompido. Que si tú te pones a pensar en todas las cosas que consideramos pecado, al analizarlas, tú te das cuenta que son buenas en su inicio, pero se desarrollan en algo malo. Sí. No sé, por ejemplo, sexualidad, ¿no? Sexualidad es algo bueno, algo para crecer, para desarrollarse, para conectar a niveles profundos, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual, en lo emocional, que incluso procrea vida, o sea, es tan... Esa es la finalidad. Sí, y es tan profundo, tan hermoso. Yo sé que tú como doctor, y tengo amigos doctores, que me dicen qué cosas les sorprende, ¿no? De las gestaciones y de ver el milagro de la vida, como le llamamos, porque lo es. Es el milagro de la vida. Nos podemos sorprender, nos podemos impresionar ante eso tan grande, complejo que está ahí. Y es bueno. La cosa es que se profana, se corrompe. Okay. Se corrompe y entonces vienen todas las problemáticas con eso. O sea, algo tan bueno como es la sexualidad y procrear. Estamos ante problemas de aborto, una crisis también en ese sentido, que definitivamente que no podemos hacerlo tan sencillo como que no aborto y punto. O sea, sí decimos no aborto porque somos a favor de la vida, pero también hay que entender que hay toda una crisis detrás. O sea, hay una crisis y hablar de esto es tema de horas, ¿no? Sí. Y yo creo que después estaría bien, vamos a tocar un tema ahí, vamos a traer gente, no vamos a crear como un debate por aquí del tema, porque también es parte de la crisis y que también se vio más ahora por pospandemia. La cantidad de abortos ha aumentado, en igual de disminuir, ha aumentado. Entonces, va de la mano, todo va junto con pegado, como decimos, ¿no? Sí, entonces lo que digo es, todo fue hecho bueno por Dios, todo es... Tiene un inicio bueno, y creo que tiene un fin bueno, tanto un inicio como un fin bueno, pero en el proceso como humanos pues decidimos por el mal, ¿no? Y eso devino en tantas situaciones, y en el Antiguo Testamento una y otra vez es Dios diciendo, hey, vuelvan a lo que yo les dije que se debían, cómo se vienen a hacer las cosas, vuelvan a lo santo, vuelvan a disfrutar las cosas a como deben de disfrutarse, no lo profanen, santifíquenlo, háganlo bien como se debe hacer, úsenlo bien para el fin que fue creado. Entonces, ahí está, ¿no? Ante la pregunta, ¿por qué tanta maldad? Si hay un Dios bueno, es porque básicamente nos dijo, hey, al ser libres, les estoy amando. O sea, libertad y amor están en la misma ecuación, úsenlo. Nosotros decimos por el mal y se vino todo esto, ¿no? A lo mejor incluso es súper fuerte decir que enfermedades que están en la humanidad son hechas por la humanidad misma, pero podemos ver su desarrollo y podemos decir, bueno, esto vino de aquí. Por ejemplo, el COVID, ¿no? Como haya sido, fue un error o una problemática humana la que explotó en esto, ¿no? Sí. No sé cuál sea tu teoría. Te quería preguntar esa teoría sobre cómo se dio el COVID en sí, por ejemplo. Sí, hay dos teorías, ¿no? Las teorías más fuertes. Hay cientos de teorías. Pero las dos principales es, uno, fue creado, es un virus creado. Uh-huh. Sabemos, y no sé si lo has visto, la Agenda 2030. La Agenda 2030 de la Organización Mundial de la Salud comenta, y si tú revisas la Agenda 2030,
trae unos puntos muy buenos, unos puntos, qué padre que se preocupen por esto, por lo otro. Pero dentro de esta misma Agenda 2030 está la sobrepoblación. Esa es una realidad. Nuestro mundo está muy sobrepoblado. Los recursos están escasos. Hay calentamiento global. La gente... Somos muchos en este mundo como tal, ¿no? Sí. Entonces, muchos creen que fue creado para control poblacional. Otra de las cosas, y que también viene en la Agenda 2030, es el aborto. Entonces, el aborto también es un control poblacional. Llámenos teorías paranoicas, teorías de conspiración. Pero una de las finalidades es esa. Hay todo un trasfondo atrás de esto. Hay organizaciones que son pagadas por el gobierno para promover ese tipo de cosas. Los grupos minoritarios son otro tipo de cosas que pasa igual. Pero esa es la primera teoría, ¿no? La primera teoría es de que fue creado para control poblacional. Y la segunda teoría, pues es, obviamente hay muchos virus. Este virus no es un virus nuevo. Ya existía coronavirus anteriormente. Obviamente se fue desarrollando y fue evolucionando como tal, pero creen por ahí que por error se les escapó, ¿no? Obviamente hay condiciones insalubres donde hay convivencia entre humano y ciertos animales. Al principio se creía que era el murciélago. Exacto. Después ya no, ya se cambió. Entonces, que ahora es otro mamífero, que luego son las ratas, y luego los gatos, y luego van a empezar a buscar un montón de cosas para echarle la culpa. ¿Qué fue? No sé. Pero sí, ¿en qué creo yo? Híjole, está muy complicado, ¿no? Está muy complicado porque pues, no tenés, como dices, vas a asegurar algo cuando tienes los pelos de la burra en la mano y decir, veo que son negros, pues la burra es negra. Así es. Pero no, si no los tenemos, pues solamente debemos de afrontar o hacer la parte que a nosotros nos toca como médicos, que es prevención, buscar y todo lo demás. Uno de los puntos que vimos también es cómo los valores se fueron perdiendo. O sea, los valores post-COVID en la crisis, pues también nos tocó ver gente que ya falta el respeto a los demás, se pierde el valor de la vida. La vida ya no vale nada, te matan por 5 pesos allá afuera en la calle. Literal, o sea, por un chicle han matado personas y o sea, ya no vale nuestra vida. O sea, cuando antes a lo mejor había un respeto para las personas, para las mujeres, para los niños, ahorita se llevan entre calle a todos, ¿no? Exactamente. Entonces, al final, si te das cuenta, entre todas las teorías, pues el humano está involucrado, ¿no? Exacto, no podemos decir cuál es una o la otra. A lo mejor fuera de cámaras podemos decir a cuál nos inclinamos mucho más y por qué. Y todavía lanzar más conspiraciones, ¿no? Porque al final está lleno internet de conspiraciones. Pero nuestro punto es decir, si hay una realidad de intervención humana ante diferentes virus y cuestiones de enfermedades, ¿no? De alguna forma el humano está detrás. Yo sé que alguien puede decir, bueno, y fue por ineptitud, pero bueno, pues también el humano está involucrado, aunque sea por ineptitud. El punto es ese, que el humano tiene una responsabilidad aquí en la Tierra. La cuestión es eso, un llamado a ser responsable. Primero, lo tuyo, pero siempre va a ir involucrado al prójimo, ¿no? Y otra vez, tenemos que regresar a la Escritura. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Pero el segundo es igual, dice la Escritura, es semejante, es igual a este. Y es muy importante. A tu prójimo también lo vas a amar como a ti mismo. Al que está al lado lo vas a amar como a ti mismo. Y esa es nuestra responsabilidad. Y a veces decimos, no, yo voy a hacer así mi vida porque es mía y nada más me voy a hacer daño a mí. Pero hey, noticias, siempre hagas lo que hagas, no solamente te vas a afectar a ti, siempre va a haber un tercero afectado, siempre va a haber alguien más afectado, tu familia, incluso fuera de tu familia hay alguien afectado por tus decisiones. Así es la cosa, así es la vida. No podemos decir no sé si podemos hacer un planeta de que bueno, allá los que hagan lo que quieran, háganlo y si hacen, nada más van a hacer daño a sí mismos, ni allá. Nos va a hacer daño siempre unos a otros porque otra vez somos seres humanos que estamos involucrados y que nos tocamos, que somos parte el uno del otro. Estamos involucrados con todos. Somos una red, pues, por decirlo así.
Todos necesitamos de todos. Todos necesitamos de todos, exacto. Y todos afectamos a todos, ya sea para bien o para mal. En nuestra vida vamos a afectar a todos. Queramos o no queramos, los vamos a afectar, para bien o para mal. Sí. La cuestión es en cómo los vas a afectar. Así es. Inclusive, fíjate, hay países como Japón. Japón tiene, a pesar de ser un país grande, un país primermundista, tiene uno de los índices más altos de suicidio. Entonces, ahora, como se ha visto que hay tanta gente que se quita la vida, ya no lo puedes hacer para afectar a terceros. O sea, es lo que comentabas ahorita. Todos nos ocupamos de todos y vas a afectar a alguien, ¿no? Había gente que se lanzaba al tren y parabas el tren y toda la gente que iba a trabajar, pues perdían su día y eran afectados. Entonces, ahora Japón implementó una serie de medidas para evitar que esto pase. ¿Qué es lo que hacen? Si tú afectas al transporte porque quisiste terminar con tu vida y te avientas, tu familia va a pagar lo que tú estás haciendo. O sea, si tienes papá, si tienes mamá, o sea, al menos que seas solo y no tengas absolutamente nadie, pues bueno, ya no vas a ser a nadie afectado en la parte hacia tu familia, ¿no? Ajá. Por eso mucha gente va y termina su vida en los bosques, que es una de las cosas y una de las culturas que la gente va a ir, quiero ir al bosque a ver qué está ahí, ¿no? Entonces, todos nos afectamos, todos nos ocupamos de todos, pero principalmente ocupamos de Dios, ¿no? Que es una de las cosas que yo creo que nos debe quedar de este podcast. ¿Qué recomendación le harías tú a estas personas que se han alejado, a las personas que tienen desesperanza, a las personas que no encuentran un sentido a la vida, a las personas que a lo mejor después de esta crisis de pandemia donde perdieron familiares, donde perdieron inclusive a ellos mismos porque ya las personas ya no, ni siquiera se reconocen a ellos, es que no encuentro un sentido a la vida, te dicen, no sé qué hacer? ¿Qué recomendación o qué le dirías tú a estas personas? Sí, como decía ahorita, ¿no? Todos vamos a afectar para bien o para mal, y obviamente el primer afectado es uno mismo. Aún así, siempre vas a afectar a otros para bien o para mal. ¿Por qué es eso, no? Está tu relación vertical con Dios y tu relación horizontal, para explicarme. Pero a todos los que se han alejado, primero, como también dice la Escritura, examínate, ¿no? Examínate. Es uno de los ejercicios que tenemos que hacer y que a veces no hacemos o que gente no hace. Más nos cuesta. Verte a ti mismo. Es muy fácil hablar del otro, criticarlo, decir, mira lo que se está equivocando. Es sabroso, ¿no? Porque no eres tú el problema, es otro y, qué bueno, me siento, o sea, a veces decimos, me siento un poquito mejor porque no estoy tan mal como aquel. Exacto. Pero primero mira la viga que hay en tu ojo, ¿no? Mira el tronco que hay. Ya estás criticando la paja, la astillita que hay en alguien más, cuando tú tienes un tronco que trabajar en ti mismo. Hay mucho que trabajar en nosotros mismos. Entonces examínate, vete a ti mismo, sé sincero. Creo que algo que hace falta, que hace mucha falta, es honestidad. Y no solamente, en la humanidad en general, en la iglesia misma, ¿no? Para ser autocríticos. Hace falta ser transparente, ser honesto. Creo en Cristo, tengo una relación con Él, pero me siento así. Tengo esto que mira lo que está pasando. Tengo ansiedad, tengo esto. ¿Por qué? Trabajémoslo, hablémoslo. Creo que hablarlo, darle lenguaje, poder platicarlo es el primer paso para poder sanar, ¿no? Y obviamente es el primer paso exponerlo para después ver quién lo puede trabajar, quién lo puede hacer. Entonces exponlo y te vas a topar con que al final solo Cristo Jesús puede hacer algo. Al final del día, solo el Espíritu de Dios puede hacer algo en ti, una transformación real, genuina, profunda, ¿no? Un cambio, una transformación, por eso le decimos los que se convierten, ¿no? Porque eres algo y eres transformado. Y puedes experimentar eso en Cristo Jesús, pero para eso se necesita honestidad, transparencia. Entonces yo diría eso, ¿no? Primero que nada, honestidad. Y para tener honestidad, pues necesitas a alguien con quien ser honesto. A lo mejor contigo mismo es importante primero, ¿no? Examínate a ti mismo, sé honesto contigo mismo. Pero también sé honesto con alguien, cuéntaselo a alguien, ve con alguien.
Y por eso yo veo muy necesaria la iglesia, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor alguien me dice, sí, se lo cuento a alguien, pero ahí queda y mi vida sigue corriendo y sigo luchando con cosas. Por eso es un constante estar cerca, es un constante rozarnos, es un constante ir juntos. Como ves a los discípulos con Jesús, ¿no? Con el maestro una y otra vez y ves al maestro frustrado muchas veces, ¿no? Ves, otra vez les tengo que decir, otra vez. No les entendió la primera vez. Sí, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes y soportarlos? Porque el humano así es la verdad, pero esa cercanía fue fundamental para todo el cambio que hubo después. O sea, el cristianismo trajo un cambio, una transformación. Y Cristo Jesús, quiero decir, a través del Espíritu, en su gente, en la iglesia, fue lo que trajo un cambio real, una esperanza real, ¿no? Entonces, sé honesto contigo mismo, examínate, sé honesto con alguien, ve con alguien, y creo que para eso está la iglesia. Siempre se hace grande el fallo de un líder, ¿no? De alguien, se amplifica siempre el fallo. Hemos sido testigos de eso, que se maxifica el fallo. Se magnifica. Sí. Y es otras cosas que te iba a preguntar, que la gente dice, oye, pues, ¿para qué voy a la iglesia si ahí están peor? O sea, es una de las cosas que dice la gente allá afuera y que debemos de empezar a cambiarles ese chip. Porque, uno, bien lo comentaste al principio, errar es de humanos. Somos humanos. Antes de ser cristianos somos humanos. 100%. Y podemos fallar. O sea, no hay nadie perfecto. La gente cree que cuando tú te vuelves cristiano, te vuelves de cierta religión, tienes que ser perfecto, que no te puedes equivocar en nada. Y la realidad es que no. O sea, somos seres imperfectos buscando una perfección a través de cierto camino que nosotros conocemos. Pero ¿qué le dirías a estas personas que dicen, no, pues ¿para qué voy para allá? Ya están peor, ¿no? Sí, pues eso, ¿no? 100%... la iglesia está conformada por humanos con voluntad buscando rendirla por una voluntad mejor y más grande, ¿no? De tomar responsabilidad cada uno. Y obviamente le diría que cada uno va a tomar responsabilidad y algunos la tienen más, porque ante mayor conocimiento, mayor responsabilidad, eso les diría y quería decir eso, ¿no? Como que a veces hacemos grande la falla de uno, pero yo creo porque en el fondo sí somos un ejemplo. Al final de cuentas sí ellos son ejemplo, ¿no? Por eso al final tienen que tomar responsabilidad ante eso, pero también quería decir que hay muchos pastores, cristianos, líderes que están ahí, que están al pie del cañón, que han sido fieles, que con los años se han mantenido, han tenido que luchar, la tentación nunca cede, siempre está ahí, y han podido vencerla. Entonces hay muchos héroes anónimos, ¿no? Muchos héroes en el anonimato, muchos héroes que han hecho tantas cosas grandes por el reino y por la humanidad, por la gente. Sí. Han dado su vida, se han sacrificado, no solamente han dado su muerte, ¿no? Porque cristianos han dado su muerte, pero gente ha dado su vida por otros. Y son esas acciones diarias de me digo que no a mí mismo a lo que yo quiero por decirle que sí a invierto mi dinero, invierto mi tiempo por otro. Sí. Hay muchos que lo hacen, muchos que son fieles en ese sentido y acércate, pruébalo, velo por ti mismo, por tus ojos. Dale una oportunidad más al Señor y a su iglesia que está en constante transformación, sigue transformándose, no ha alcanzado su plenitud, todavía estamos en espera de alcanzarla, pero en medio de eso la diferencia es que tenemos a un Dios que está ahí con nosotros y que decimos, pues Dios, haz como tú quieras, haz lo que tú quieras y que somos testigos de lo que Dios hace, ¿no? Del poder de Dios, de todo lo que Dios puede hacer. Fíjate, ahí en ese punto, y creo que no nada más lo podemos ver en la iglesia. Nosotros no debemos de tener o de idolatrar a personas y que nuestra vida se base en base, vaya la redundancia, a otras personas. Por ejemplo, sucedió algo muy curioso ahora este fin de semana.
hablando de la parte secular. Hay un cantante sonorense que pues la gente lo idolatra, ¿no? Y la gente está, no, esta persona es el mejor, ¿no? Del mundo y estuvo con fulanita gente. Sí. Pero por ahí comenta pues que se les cayó un ídolo, ¿no? Esta persona pues hizo comentarios en el escenario que no iban de acuerdo a lo que la gente pensaba que era esa persona. Y a eso me refiero yo. Cuando tú estás en una iglesia, cualquier denominación, no debes de basarte solamente en el líder como tal. O sea, el líder es la persona que tiene más conocimiento, que va a guiar al resto de la población de cierta comunidad cristiana o de cierto grupo cristiano o de cualquier religión. Pero la gente pierde la esencia o pierde el enfoque principal, que es Dios. El único que no sabe equivocar es Dios. Exacto. Ahora, me puedo equivocar yo, te puedes equivocar tú, pero en eso no debo yo de basar mi decisión en ser un cristiano como tal. Sí. O sea, mi decisión es con el de arriba y aquel es el que no me va a fallar. Exacto. El resto de las personas puede fallar. Y no está bien que la gente se aleje porque una sola persona haya fallado. O sea, como dices tú, hay muchas personas buenas. Sí, muchas más y que son resultado de la misma transformación hecha por Cristo Jesús en sus vidas, pues. O sea, es otra vez Él mismo haciendo la obra. Y creo yo que Pablo se atrevió, ¿no? Lo que siempre decimos. Pablo se atrevió a decir, imítenme a mí. Y él tomó la responsabilidad de eso. Dijo, imítenme a mí como yo a Cristo. O sea, yo soy un canal de lo que es Él. Y es tomar la responsabilidad de decir, a través de mí tienen que ver a Cristo. Y por eso yo le diría al lado de cualquier persona, al final estamos apuntando a Cristo. Entonces, todos necesitamos tener un encuentro directo con Él. Eso le diría a todos, tener un encuentro directo con Él. Y segundo, le diría a los líderes y pastores, tenemos que ser bien conscientes de esa responsabilidad de que al final estamos aquí en la tierra por ese fin, de que vean a Cristo. Entonces, al final, si te das cuenta, y es una reflexión en pandemia que hice, no que no se haya hecho ni nada, ¿no? Pero a mí me cayó el 20 muy fuerte de tomar responsabilidad. Me cayó fuerte muy probablemente por una pequeñita, ¿no? Que ahora era mi responsabilidad. Nadie más la tenía. Era mi responsabilidad. Yo tenía que suplir por ella. Y eso me cayó fuerte. Y entonces dije, si esto va a terminar bien, pues también va a ser por mi responsabilidad. Claro. Pero también tenemos que tomar responsabilidad más allá, ¿no? Y Dios nos ha llamado a eso, a tomar responsabilidad, incluso aparentemente aquella que pudiéramos decir que no nos toca, a favor de otras personas, a favor de mucha gente. Y Él tomó su responsabilidad, ¿no? Por eso fue a la cruz. Tomó responsabilidad, se dio a sí mismo, se hizo carne, habitó entre nosotros, para decir, hey, yo tomo mi responsabilidad. Y incluso tengo una idea en eso, pero me extendería mucho el explicarlo. Pero Él se molió y tomó responsabilidad por nosotros. Nosotros también estamos llamados. Eso no exime nuestra responsabilidad. Tenemos Dios nos las dio y es una bendición y la misma responsabilidad del compromiso. Es una responsabilidad. Son las dos cosas, es bendición y responsabilidad. Entonces, tomémosla, a todos nos toca. Es correcto. A todos nos toca y a cada uno. Así es. Y para los jóvenes, ¿qué les comentarías? A los jóvenes que tú estás a cargo de ellos y que pues andan con la pila baja, que andan con pensamientos pues que no son los correctos, o a lo mejor las tentaciones del mundo. Tú fuiste adolescente, yo fui adolescente, a mí me ofrecieron drogas, me ofrecieron muchas cosas. Entonces, ¿qué les dirías a los jóvenes ahora por esta crisis de pandemia y que muchos no le hacen caso a los papás, que es una realidad, y que ya ven al papá como el viejito que ya no está actualizado y que ya son otros tiempos? ¿Pero qué consejo le das a los jóvenes? Yo creo verifica bien con quién estás, con quién te juntas, quién es tu círculo de influencia. A veces nos creemos fuertes para decir nosotros somos los que influenciamos, pero terminas influenciado, ¿no? Por eso es sumamente importante tu círculo y regresamos a ese punto otra vez, ¿no? Con quién estás alrededor, el discipulado y etcétera.
Entonces, si a lo mejor, y te diría eso, ¿no? Tanto a los míos como a los de otros, por decirlo así, que no son míos, no son míos. Creo que soy abierto en eso. Sí. Pero si algo no te funciona religiosamente, si algo en la religión no te funciona, trabájalo, háblalo, objétalo, debátelo si necesitas. O sea, bien honesto. Muchos dicen, no, es que no creo en Dios por esto. Bueno, habla eso, ¿por qué no crees en Dios realmente? A veces ese no creo en Dios es más bien una evasión de responsabilidad más que realmente una creencia, ¿no? Entonces, aborda, ve, háblalo, platícalo, escúpelo, sácalo, ¿no? Sácalo y yo hablaría, incluso hemos iniciado un tiempo de grupos pequeños en Anexo precisamente. Hemos iniciado, y no solamente va a ser en el movimiento de jóvenes, sino en la iglesia en general, precisamente por esa necesidad que vemos de cercanía. Entonces hemos iniciado grupos. Okay. Y a veces es difícil porque en los grupos, algunos que llegan en lo general no llegan en los grupos. Y sabemos por qué. Es porque a veces hasta cierto punto eres expuesto ahí en grupos pequeños. Pero aunque parezca un monstruo exponerse, hasta cierto punto no estamos hablando de exhibicionismo, sino de exponerte lo que hay en tu corazón. Puede parecer de miedo, pero hay mucha sanidad en eso, en ser transparente, sí. Vulnerable y decir esto soy. El costado sigue abierto, ¿no? Sí, es correcto. Eliel, pues muchas gracias. La verdad es que este tema de la crisis post-COVID ha sido muy bueno. Podemos alargarnos horas y horas hablando de todos los cambios, de todas las actitudes que pues, se han modificado. Hay gente que dejó de ser honesta, como lo comentas, pero yo creo que lo que nos debe quedar es que hay que ser solidarios, hay que ser compasivos, y la compasión, la gente piensa que es lo mismo que tenerle lástima a la gente, pero no. La compasión es sentir un amor por la persona desvalida, por el que tiene menos, por el que está batallando, y no nada más hablando de la parte económica, estamos hablando de la parte espiritual, la parte física, si está enfermo. Entonces, el que nosotros volvamos otra vez a tener estos valores e inculcarlos en nuestros hijos, yo creo que es fundamental para que, a pesar de que hay un cambio en la crisis post-COVID, que podamos regresar un poco a tener esa cercanía con Dios, con la iglesia, con nuestros hijos, porque también muchos se alejaron de los hijos, con los papás, hablando directamente. Entonces, todo eso va a ser la diferencia entre cómo nos va a ir de aquí a no sé cuántos años más vayamos a vivir y que nos preste vida, ¿no? Sí, justo cuando platicamos de que cuál es el tema que más late en tu corazón ahorita, lo lancé así, ¿no? Por el hecho también del aspecto como más integral, incluso físico y mental. Pero cómo necesitamos investigar más al respecto, ¿no? Creo que también hay responsabilidad en eso, ¿no? De seguir investigando e incluso en la investigación también proponer algo, ¿no? Creo que estamos en tiempos curiosos y tiempos de que en el futuro se va a hablar de esto como una crisis, algo impresionante. Entonces vivimos en tiempos históricos, 100%. Nosotros estamos escribiendo la historia post-COVID. Así es. Sí. Eliel, y la gente que quiera a lo mejor una consejería, que quiera buscar que tú como pastor, como pues, licenciado en teología también, porque pues eres experto en esa área, quieran acercarse contigo, ¿dónde te pueden contactar? Pues primero están las redes de Anexo, que es anxo.hmo en Instagram, por ejemplo, que es donde está la chaviza. Bueno, en Instagram y en TikTok, pero en Instagram, y ahí también en Instagram yo aparezco como Eliel, Eliel González, las dos con Z, González Eliel González en Instagram, y ahí pueden contactar, y creo que también hay mucha más gente preparada, incluso en la iglesia misma, para hacerlo. Si tienes alguna necesidad en ese sentido y dices, hey, necesito a alguien para hablar, necesito a alguien para tratar este asunto que hay en mi corazón,
estamos dispuestos, estamos para servir. Ese es el llamado nuestro, ¿no? Servir a esa generación y a cada generación. Servirla. Así que ahí nos encuentra las redes de la iglesia en Facebook, Iglesia Central Hermosillo, y también en Instagram, Iglesia Central Hermosillo. Ahorita no tengo bien cómo es pero así aparecerá. Así es. En Facebook y en Instagram está eso. Así que ahí nos pueden encontrar, pueden enviar un mensaje y ahí estamos dispuestos para recibir sus necesidades y trabajarlas juntos y que Dios haga la obra en ellas. Así es, Eliel. No, pues muchas gracias. Gracias también a todos los que han estado aquí conectados con nosotros. Ya es más de una hora, pero la verdad es que hablando de temas así importantes se va el tiempo bien rapidísimo. Eliel, de nuevo, muchas gracias. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Suscríbanse a los canales de Eliel, a los canales acá de nosotros. ¿Algo más que nos quiera decir, Eliel? Es que siempre tengo un montón que decir. Tengo llamado pastoral, así que siempre tengo que decir. Pero no, Cristo Jesús les ama profundamente. Pueden percibirlo, a lo mejor lo has escuchado, pero trata de buscarlo, entonces, ese amor. Ok, me están hablando de ese amor. A ver cómo es, cómo se come, cómo dicen que es. Pruébalo, así como has probado de todo. Excelente. Eliel, muchas gracias de nuevo. Gente, cuídense, nos estamos viendo en un episodio más. Cuídense mucho, nos vemos. Gracias. Bye.